En un vibrante barrio de Miami, Javier pensaba que lo tenía todo: una esposa amorosa, un trabajo estable, un hogar lleno de sueños. Pero una noche, un solo descubrimiento lo destrozó todo: un mensaje oculto, el perfume de un extraño y una mentira demasiado grande para ignorar. ¿Qué harías si la persona en la que más confías te traicionara? Mira la lucha de Javier por la verdad en esta apasionante historia de desamor y justicia. En el corazón de Coral Gables, Miami, Javier Morales, de 38 años, aceleraba su ambulancia por las calles bañadas por el sol, respondiendo a una llamada de emergencia. Como paramédico, su vida giraba en torno a salvar a otros, un compromiso que lo hacía respetado en el vecindario. Esa tarde, tras estabilizar a un anciano con un paro cardíaco, Javier sintió un orgullo silencioso. Había aprendido a mantener la calma bajo presión, una habilidad que pronto necesitaría en su vida personal. En casa, su esposa Sofía, de 35 años, planeaba eventos con un carisma que encendía cualquier reunión. Durante 8 años de matrimonio, habían construido un hogar lleno de promesas, un lugar donde compartían risas y sueños de un futuro juntos. Javier, agotado pero ilusionado, decidió sorprender a Sofía con un plan para un fin de semana en Los Cayos de Florida. Imaginó que unas noches bajo las estrellas podrían reavivar la chispa que sentía desvanecerse. Sin embargo, cuando llegó a casa y mencionó la idea, Sofía apenas levantó la vista de su teléfono. «Suena bien, Javi, pero estoy ocupada con un evento. Hablamos luego, ¿sí?» Su tono era distante, casi mecánico. Javier frunció el ceño, pero lo dejó pasar. Últimamente, Sofía llegaba tarde, siempre con excusas: un cliente exigente, una reunión que se extendía, un cóctel al que tenía que ir por trabajo. Él confiaba en ella, pero las señales empezaban a acumularse como nubes antes de una tormenta. Esa noche, mientras compartían una cena rápida, Javier notó que Sofía revisaba su teléfono con una sonrisa que no le compartía. «¿Quién escribe tanto?», preguntó intentando sonar casual. Sofía se tensó, guardó el teléfono y respondió: «Solo cosas del trabajo, ya sabes cómo son los clientes». Pero sus ojos esquivaron los de Javier. Días después, la inquietud de Javier creció. Sofía anunció que tenía una cena con un cliente importante en un restaurante del centro. «No me esperes despierto», dijo mientras tomaba su bolso y salía apresurada. Javier asintió, pero algo en su interior se removió. Horas más tarde, incapaz de dormir, revisó su teléfono por costumbre y vio que Sofía había dejado su bolsa de gimnasio en el sofá. No era típico de ella descuidar sus cosas. Movido por un impulso, Javier abrió la bolsa. Entre toallas y una botella de agua, encontró un reloj de hombre, caro, con una inscripción: para RDL. Su pulso se aceleró. No reconoció el reloj, y Sofía nunca había mencionado a nadie con esas iniciales. En lugar de confrontarla de inmediato, Javier decidió actuar con cabeza fría. Recordó que compartían una aplicación de localización por seguridad. Con el corazón latiendo fuerte, abrió la app y vio que Sofía no estaba en el restaurante que había mencionado, sino en un club nocturno en South Beach. La revelación lo golpeó como un rayo. No podía ignorarlo más. Algo estaba mal, y estaba decidido a descubrir qué. Javier Morales, con el corazón latiéndole en el pecho, cerró la aplicación de localización y tomó las llaves de su camioneta. El descubrimiento del reloj de hombre en la bolsa de Sofía, junto con su ubicación en un club nocturno de South Beach, lo impulsó a actuar. No era propio de él espiar, pero la duda se había convertido en una certeza punzante. Condujo por las calles iluminadas de Miami, el tráfico nocturno zumbando a su alrededor, mientras su mente repasaba cada excusa que Sofía le había dado en las últimas semanas. Esta vez no aceptaría más evasivas. Al llegar al club, un lugar lleno de luces neón y música atronadora,
Javier estacionó a una distancia prudente. No quería ser visto, no aún. Desde su camioneta observó la entrada, donde grupos de personas entraban y salían riendo. Pasaron 30 minutos antes de que la viera. Sofía, saliendo del brazo de un hombre alto, vestido con una camisa ajustada, riendo con una familiaridad que Javier no reconocía. El hombre, de unos 40 años, le susurró algo al oído, y ella respondió con una sonrisa que Javier no había visto en meses. Su estómago se retorció. No necesitaba más pruebas, pero quería entender hasta dónde llegaba la mentira. En lugar de irrumpir, Javier decidió seguirlos. Mantuvo su camioneta a una distancia segura mientras el auto del hombre, un sedán negro brillante, se dirigía hacia un hotel boutique en el centro. Cuando estacionaron, Javier vio a Sofía entrar al hotel con él, sus manos entrelazadas. No había duda. Esto no era una cena de trabajo. Javier tomó una foto con su teléfono, capturando el momento como evidencia, aunque cada segundo le quemaba por dentro. Regresó a casa, el silencio del trayecto roto solo por el rugido del motor y sus propios pensamientos. En la quietud de su hogar, Javier revisó el reloj encontrado en la bolsa de Sofía. La inscripción para RDL seguía siendo un enigma, pero ahora sospechaba que L podía ser el hombre del club. Buscó en su teléfono revisando las redes sociales de Sofía. En una foto reciente de un evento, encontró a un hombre que coincidía con la descripción, Luis Navarro, un cliente adinerado que organizaba galas de lujo. Los comentarios en la publicación eran inocentes, pero la frecuencia con la que aparecía en las historias de Sofía era alarmante. Javier guardó capturas de pantalla, su mente trabajando como si estuviera en una escena de emergencia. Fría, metódica, decidida. A la mañana siguiente, Sofía regresó a casa temprano, actuando como si nada hubiera pasado. La cena fue agotadora, pero cerramos el trato, dijo mientras dejaba su bolso en la mesa. Javier, sentado con una taza de café, no respondió de inmediato. Observó cada uno de sus movimientos, buscando grietas en su fachada. ¿Qué tal el club en South Beach?, preguntó con calma, su voz afilada como un bisturí. Sofía se congeló, sus manos deteniéndose en el aire. ¿De qué hablas?, respondió, forzando una risa. Pero Javier ya había decidido, no la dejaría escapar sin respuestas. Javier Morales mantuvo la mirada fija en Sofía, su pregunta sobre el club de South Beach colgando en el aire como una guillotina lista para caer. La cocina, iluminada por la luz tenue de la mañana, se volvió un escenario tenso. Sofía dejó caer su bolso sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. No sé de qué hablas, Javi. Estuve en una cena de trabajo, insistió, pero su voz vaciló, traicionada por un leve quiebre. Javier no se inmutó. Con la calma de quien ya no tiene nada que perder, deslizó el reloj de hombre sobre la mesa, la inscripción para RDL brillando bajo la luz. Entonces explícame esto, dijo, su tono firme pero sin alzar la voz. Sofía palideció. Sus ojos se clavaron en el reloj y por un instante pareció buscar una salida en su mente. Es de un cliente. Se lo encontraron en un evento. Lo guardé para devolverlo, balbuceó. Pero la mentira era tan frágil que casi se deshizo al pronunciarla. Javier sacó su teléfono y mostró la foto que había tomado la noche anterior. Sofía entrando al hotel con Luis Navarro. ¿Y esto también es parte de tu trabajo?, preguntó su voz cortante. Sofía retrocedió un paso, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. No es lo que piensas, comenzó, pero Javier la interrumpió. Basta, Sofía, vi todo. Estuviste con él en el club, luego en el hotel. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Su pregunta no era una súplica, sino una exigencia. Sofía se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. El silencio que siguió fue asfixiante, roto solo por un sollozo ahogado. Finalmente,
Levantó la mirada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Desde hace 3 meses, confesó en un susurro. Luis, él me hacía sentir vista, especial. Tú siempre estás en el trabajo, Javi. Me sentía sola. Las palabras golpearon a Javier, pero no lo doblegaron. La excusa de la soledad no justificaba la traición. ¿Sola? Yo estaba salvando vidas, Sofía. ¿Y tú qué hacías? ¿Mentirme mientras dormías en nuestra cama? Su voz tembló por primera vez, cargada de dolor contenido. Sofía intentó acercarse extendiendo una mano, pero Javier se apartó. No me toques, no después de esto. Sacó una libreta del bolsillo y anotó algo rápido. Aquí está el número de mi abogado. Hablarás con él, porque no voy a seguir viviendo esta farsa. Dejó la nota junto al reloj y salió de la cocina, dejando a Sofía con el peso de su confesión. Esa misma mañana, Javier contactó a su abogado, un amigo de confianza que le prometió agilizar el proceso de divorcio. La casa, registrada a su nombre desde antes del matrimonio, le daba una ventaja legal clara. Mientras organizaba su salida, recibió un mensaje de un colega en la estación de paramédicos, invitándolo a un turno extra. Aceptó de inmediato, buscando en el trabajo un refugio contra el torbellino en su mente. Sofía, en cambio, se quedó en la casa, enfrentando la realidad de un futuro que ella misma había roto. Javier Morales cargó una maleta con lo esencial y dejó la casa que había compartido con Sofía, instalándose temporalmente en el apartamento de un amigo en Coconut Grove. El cambio fue abrupto, pero necesario. Cada día se sumergía en su trabajo como paramédico, atendiendo emergencias con una precisión que ocultaba su tormenta interior. Una noche, mientras estabilizaba a un niño herido en un accidente de tráfico, recibió aplausos de los testigos en la escena. El reconocimiento le dio un respiro. Su vida aún tenía propósito, incluso si su matrimonio se desmoronaba. Mientras tanto, Sofía enfrentaba el eco de sus decisiones. La noticia de su aventura con Luis Navarro se filtró en su trabajo. Un colega, que había visto a Sofía en el club con Luis, compartió el rumor en un chat grupal de la empresa. Pronto, las miradas de desaprobación la siguieron en los pasillos de la agencia de eventos. Su jefa, al enterarse, la llamó a una reunión privada. «Esto afecta nuestra imagen, Sofía», le dijo con frialdad. «Te trasladaremos a proyectos menores en Hialeah, lejos de los clientes importantes». La reubicación fue un golpe duro. Su papel como planificadora estrella se desvaneció, reemplazado por tareas administrativas en una oficina pequeña y aislada. Luis, el hombre con quien Sofía había cruzado la línea, también sintió las repercusiones. Como cliente influyente, su reputación dependía de la discreción. Cuando su esposa recibió un mensaje anónimo con capturas de pantalla de sus encuentros con Sofía, extraídas de las redes sociales, Luis cortó todo contacto con ella. Bloqueó su número y evitó cualquier evento donde pudiera cruzarse con ella. En su círculo social, los susurros sobre su aventura lo dejaron marginado, su influencia mermada por la vergüenza de ser descubierto. Javier, mientras tanto, avanzaba con el proceso legal. Su abogado confirmó que el divorcio sería sencillo. Sin hijos y con la casa a su nombre, Sofía tendría pocas opciones para reclamar algo. Javier firmó los documentos iniciales en una cafetería, entre turnos, con una mezcla de alivio y tristeza. No buscaba venganza, solo cerrar un capítulo que le dolía. En el trabajo, sus compañeros notaron su dedicación renovada. Durante un simulacro de emergencia, Javier lideró al equipo con tanta eficacia que el jefe de la estación lo recomendó para un ascenso a coordinador de turnos, una oportunidad que prometía estabilidad. Una tarde, mientras revisaba su correo, Javier recibió un mensaje de Sofía. «Necesitamos hablar, por favor», escribió. Él dudó, pero respondió: «Habla con mi abogado». No había espacio para reconciliaciones. La confianza rota no se reparaba con súplicas. Sofía, ahora sola en la casa,
comenzó a sentir el peso de su aislamiento. Sus amigas, al enterarse de la verdad, se alejaron, y las noches que antes pasaba en eventos sociales, ahora las llenaba el silencio. La vida que había construido sobre mentiras se derrumbaba, dejándola frente a una verdad inescapable. Sus elecciones la habían llevado a este vacío. Javier Morales firmó los documentos finales del divorcio en una oficina austera en el centro de Miami, un trámite que cerró 8 años de matrimonio con Sofía. La casa, siempre en su nombre, permaneció bajo su propiedad, mientras que Sofía recibió solo el coche y algunos enseres personales. El proceso, rápido y sin disputas, reflejó la claridad de su decisión. No había vuelta atrás. Javier regresó a su nuevo apartamento en Coconut Grove, un espacio pequeño pero suficiente, donde empezó a reconstruir su vida. En el trabajo, su ascenso a coordinador de turnos le dio nuevas responsabilidades, organizando equipos de paramédicos con la misma precisión que aplicaba en emergencias. Sus colegas lo respetaban no solo por su habilidad, sino por la calma con la que enfrentaba los desafíos, una fortaleza forjada en el dolor reciente. Sofía, por otro lado, se hundió en las consecuencias de sus actos. En su nuevo puesto en Hialeah, lejos del glamour de los eventos de lujo, pasaba horas archivando documentos y respondiendo correos rutinarios. Sus intentos de recuperar su vida social fracasaron. Las invitaciones a cenas y fiestas cesaron, y las pocas amigas que le quedaban respondían con mensajes fríos o excusas. Una noche, intentó contactar a Luis Navarro, pero su número seguía bloqueado. La realidad la golpeó. El hombre por el que arriesgó su matrimonio la había descartado sin dudar. En la soledad de la casa que pronto tendría que dejar, Sofía revisó fotos antiguas de ella y Javier, dándose cuenta de que había sacrificado algo sólido por una ilusión pasajera. Mientras tanto, Javier encontró un destello de esperanza. Durante un evento de capacitación para paramédicos, se reencontró con Elena, una enfermera que había conocido años atrás en un hospital local. Elena, de 36 años, había perdido a su hermano en un accidente y compartía con Javier un entendimiento profundo sobre la resiliencia. Charlaron durante un descanso, intercambiando historias sobre turnos agotadores y pequeños triunfos en el trabajo. La conversación fluyó con naturalidad, sin promesas ni prisas, pero con una chispa de conexión genuina. Días después, aceptó su invitación para tomar un café en una pequeña cafetería cerca del hospital. Por primera vez en meses, Javier sintió que podía mirar hacia adelante sin el peso de la traición. El destino de Luis Navarro también dio un giro. Su esposa, armada con pruebas de su aventura, exigió una separación, y su círculo profesional comenzó a excluirlo de proyectos importantes. Una gala que él solía patrocinar lo dejó fuera de la lista de invitados, un recordatorio público de su caída. La lección fue clara. Las decisiones impulsivas tienen costos duraderos. Javier, ahora libre de las sombras del pasado, empezó a disfrutar de pequeñas victorias. Cocinar recetas que aprendió de su madre, asistir a partidos de béisbol con amigos y planear un viaje corto a Puerto Rico para visitar a su familia. Una mañana, mientras conducía por Coral Gables, pasó por la antigua casa. Vio a Sofía cargando cajas al coche, su postura encorvada, como si cargara más que objetos. No sintió rencor, solo una calma distante. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, libera, mientras que las mentiras atan y destruyen. La historia termina con Javier caminando hacia un nuevo capítulo, consciente de que la confianza rota no se repara, pero la vida siempre ofrece espacio para empezar de nuevo. Sofía, en cambio, enfrentó el silencio de sus errores, un recordatorio de que las elecciones egoístas dejan cicatrices imborrables. La justicia no llegó con gritos, sino con la quietud de las consecuencias inevitables.